Son las 7:16 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Como saben, llegamos desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Actualmente hay un esfuerzo importante, invaluable, de las ONGs en general, aquellas que se envían en Venezuela, que están, digamos, en esa primera línea atendiendo lo que coinciden la inmensa mayoría en calificar como una emergencia humanitaria compleja. A pesar de los enormes desafíos que ello representa, incluso personales, habría que decir, estas organizaciones trabajan de manera incansable para brindar asistencia en áreas como, por ejemplo, alimentación, nutrición, salud, educación, acceso a servicios básicos. Y un ejemplo, solo por poner uno que son muchos, 2024. Sigue Cáritas y sigue el Sistema de Naciones Unidas manteniendo esfuerzos de ayuda humanitaria en Venezuela ante esta prolongada crisis que enfrenta nuestro país. Es uno de tantos ejemplos. Y hemos querido analizar este momento tan importante con Feliciano Reina, defensor de derechos humanos, presidente de la Organización Acción Solidaria, miembro del Foro Cívico. Feliciano, siempre un gusto recibirte. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Román. Feliciano, ¿de qué magnitud es la emergencia humanitaria en Venezuela hoy? Y sobre todo, ¿cuál es la tendencia? ¿Qué mejora? ¿Qué no mejora? Mira, ha habido algunos momentos de mejora, Román, sobre todo, y creo que parte de quienes nos escuchan lo pensarán así, 22, 23. Pero lo que hemos visto es que algunas de esas mejoras, que son leves, al final no se sostienen. Seguimos teniendo esta dificultad enorme en separar la situación política muy compleja que vivimos en el país de la necesidad de la mayoría de la población. De hecho, si recordamos, hubo un acuerdo en el año 2022 firmado para la creación de un fondo social para atención de lo social. No se refería a lo humanitario, la atención de lo social, pero en todo caso, esa propuesta avanzó hasta crear el mecanismo, digamos, la cuenta que manejaría el sistema de Naciones Unidas desde la oficina de la Secretaría General y tal, pero hemos visto que después pues, no se dotó de los recursos que hacían falta. Y es un drama, Román, porque esas necesidades de las personas son de hoy, ya, y no van a parar. No podemos decir que es que esto se puede mover una vez que se haya resuelto el tema político. Hay que avanzar hoy. Fíjate qué cosa dramática, por ejemplo, y te traje para que lo vieras, esto sale de un sitio web que tiene el sistema de Naciones Unidas en general, de lo humanitario, que sigue la inversión. Nosotros no habíamos tenido un año con menos aporte sobre lo solicitado que 2024. Empezamos en 2019 tarde y eso, bueno, se justificaba, digamos, y además la solicitud era menor. Pero en este momento de 617 millones que se requieren para llegar a una población en necesidad de 5.1 millones de personas como meta, porque el mismo sistema determina que son 7.6 millones. Pero una parte de ellas, bueno, solo hemos recibido el 16%, estamos tocando octubre. Entonces, te digo, es verdaderamente preocupante porque sabemos que aunque en nuestra, digamos, especie de burbuja caraqueña no lo sintamos, la verdad es que incluso en Caracas hay zonas en las que las personas están todavía pasando mucha necesidad. ¿Por qué ese dinero no llega? Es decir, de ese dinero solicitado, dices que apenas 16% cuando ya estamos pisando el mes de octubre. ¿Cuánto se ha entregado? ¿Cuánto se ejecuta? ¿Cuánto está por llegar? Porque lo que sí entiendo, y muchas veces lo has dicho, Feliciano, es que Estado, gobierno, ciudadanos, todos podemos auditar esos números, son transparentes, son verificables. Acá lo tienes en un gráfico. ¿Pero por qué no llega el dinero? Bueno, hay condiciones desafortunadamente políticas, otra vez, que son muy propias de nuestro país. Y aquí yo, Román, y me voy a referir a uno de los temas que nos afectan, porque, digamos, es de los públicos conocidos, que tiene que ver con un país sancionado. Entonces, quien va a invertir en esta área en particular
siempre tiene todavía la consideración de la situación política del país. Aun cuando se entiende que las sanciones no tendrían nada que ver con lo humanitario, con alimentación, con medicina. Exactamente. Pero es lo que llaman el overcompliance también en lo humanitario. También en lo humanitario, también con las organizaciones. No. Tienes, por ejemplo, después, otra vez, una situación que este año fue particular, y es que en los meses de julio y agosto, por el evento electoral, ahí, claro, disminuye mucho la actividad porque, bueno, hay campaña, las personas están también en otras cosas de la vida, ¿no? Pero la verdad es que, Román, mira, es muy impresionante, otra vez, aquí hay un sitio que se llama Relief Web, es la web del socorro, y ves, hay 142 organizaciones reportando del trabajo, están desplegadas en los 24 estados, en 284 municipios, haciendo actividades en todas las áreas de necesidad. Es muy impresionante lo que está pasando y, sin embargo, otra vez hay quien dona y dice, bueno, pero en esta situación ahora hay una ley que puede afectar a las organizaciones, esperemos los efectos, y uno dice, no vale, tenemos que seguir trabajando con las organizaciones en el país, con todas, y seguir, digamos, dándonos ese oxígeno que necesitamos para trabajar a pesar de las circunstancias. Porque además no se entendería, Román, y hoy estaba revisando los ultimísimos datos, uno de los lugares donde más inversión hay en lo humanitario es en Siria. Siria está en una situación de conflicto. Sí. Bueno, y ahí se invierte. Entonces, nosotros estamos en una situación distinta a esa, con una población en necesidad y con la que deberíamos poder trabajar internamente, incluso para evitar el flujo migratorio, Román, que es otro problema que igualmente se sigue manteniendo, y vemos cómo que hacen falta recursos también propuestos para el exterior, donde tenemos que trabajar para que las personas no sientan que se tienen que ir es aquí en el país. Y de eso vamos a hablar, vamos a profundizar. ¿Qué es Feliciano Reina, nuestro invitado? ¿Qué sectores de la población, diría, son los más afectados por la crisis? ¿Cuál es el perfil de ese individuo o de esa familia más necesitado? Leíamos recién en titulares ahora que una persona necesita $107 al mes solamente para alimentarse, que la canasta alimentaria básica para una familia de 5 miembros sigue estando por encima, ya más bien hacia los $600. ¿Cuáles son esas personas las más afectadas? Mira, están... Al final es una especie de distribución casi que equitativa geográfica, Román. Incluyo de nuevo, como decía, en Caracas podemos estar en algunas zonas en una especie de burbuja, pero también aquí en la ciudad hay población que necesita esa asistencia, ¿no? Hay una carga diferenciada en mujeres, eso está muy demostrado. Nosotros hicimos unos análisis en centros de salud pública, en Lara, Carabobo, Mérida, y al final te das cuenta cuando vas a esas personas que están allí buscando atención, o van las mujeres porque también necesitan, o por las hijas, o por los hijos, los pequeños, o son las que están cuidando a las que necesitan apoyo. Nosotros en Acción Solidaria, que tenemos un programa de entrega de medicinas, el 65% son mujeres. Así que ahí hay un sector que tiene unas condiciones muy particulares también, digamos, que dentro de la necesidad que hay de asistencia está diferenciado. La otra son personas mayores, y ahí hay quienes están haciendo trabajo muy importante, como Convite, por ejemplo, para atender a las personas mayores, que están dentro de ese ingreso, Román, cuando tienes personas que se han quedado solas, mayores, las pensionadas, las jubiladas. Nosotros veíamos también, por ejemplo, en esas visitas, que el gasto de bolsillo pasa de los 43, 45, $50. Entonces, si tienes estas necesidades en alimentación, si después tienes que salir a la atención en salud, pero el hospital o el servicio público no te da el perfil 20 y todas las otras pruebas más complejas, al final, ¿cómo te atiende? Entonces, esa situación de vulnerabilidad afecta a grupos y además muy, muy numerosos de la población. Siendo esta la realidad, esas 142 organizaciones de las que hablabas hace un instante, ¿en qué áreas se están interviniendo hoy? Me refiero a septiembre, año 2024. Salud y alimentación. Fíjate, salud, nutrición, alimentación,
agua y saneamiento, por ejemplo, educación, ahí hay una labor también muy importante. Hay un área que es la de protección, hay situaciones en algunas partes del país también de violencia, hay temas dentro de ese espacio de protección, los llaman clúster, sector de protección, está el tema de protección a la infancia, están los temas de violencia basada en género, que también se va reconociendo en distintos estados del país. Hay organizaciones trabajando en estos temas. Digamos, en los temas de seguridad alimentaria, por supuesto, Sí. medios de vida es, Sí. es un área muy, muy importante. Y están, como te decía, en todos los estados, Román, porque al final, de nuevo, tú puedes tener sectores dentro de cada estado que estén más afectados, pero la verdad es que la acción se despliega por todo el país. Y aquí yo, digamos, tengo que expresar también, por supuesto, la preocupación porque en el avance, por ejemplo, hacia una regulación de nuestras organizaciones, que eso no impida, que eso no dificulte trabajar otra vez, porque tenemos a una parte importante de la población en necesidad. Si bien Naciones Unidas habla de estos 7.6 millones y como meta 5.1 millones a alcanzar, en análisis que hemos hecho organizaciones como en la plataforma Un Venezuela, nos da todavía que en necesidad de asistencia llegas al 69% de la población, unas 20 millones de personas, no en asistencia humanitaria, pero en situación de vulnerabilidad. Es decir, que si hay eventos, y esto pasó clarísimo en el 2019 con la llegada después en el 20 del coronavirus, si hay eventos que puedan afectarte, o como hemos visto en algunos casos, alguna situación de catástrofe natural como Manacoa, bueno, ahí hay personas que entran desde la vulnerabilidad en que están en una adicional. Entonces, nos preocupa pues cualquier situación que pueda hacer que este trabajo tan necesario pueda verse impedido, obstaculizado, Román. Uno podría pensar que luego de tantos años ha debido evolucionar la ayuda humanitaria, quizás no perfeccionándose, pero al menos adaptándose, optimizándose. Pero cuando hablamos de esta falta de recursos, de aproximadamente 84%, uno entiende que no es mucho lo que se puede hacer ante la necesidad que existe. Los mayores retos, además de los económicos que enfrentan organizaciones, estas 142 organizaciones, ¿cuáles son? Bueno, el tema de acceso es muy importante, Román. Ahí hay un trabajo que se hace, por ejemplo, con alcaldías, con gobernaciones, con comunidad, por supuesto, pero necesitas ese trabajo coordinado al final, incluso en algunas áreas del país con el ámbito militar para poder tener el acceso adecuado. Ese es un reto importante que enfrentan muchas, de nuevo, en distintas partes del país. Pero no deja de ser también, digamos, importante y reconocerlo, que hay áreas en las que se puede trabajar y se trabaja bien y hay esa coordinación con las autoridades públicas dentro de esos espacios, ¿no? Yo sí creo, Román, y ahora que lo mencionas, o sea, ¿por qué no salimos? Porque sería muy preocupante quedarnos en esto que se llaman como situaciones olvidadas, tú sabes, de largo plazo. Sí necesitamos que el país también pueda ir desenvolviéndose en unas condiciones en las que salgas de la atención a la necesidad humanitaria, que todavía la necesitas, y puedas empezar a pensar en estos temas, digamos, que se conectan con el desarrollo. Y allí, una vez más, yo sí espero que podamos, en esta situación política que no podemos negar que está allí porque la emergencia se inscribe dentro de un contexto mayor, que sí podamos llegar a algunos acuerdos que signifiquen mejoras para el país, la misma entrada de la economía del país a un ámbito formal de la economía internacional. Por eso yo tantas veces he insistido en que el tema de sanciones le hace daño a la población. Es una medida que se usa políticamente, pero que termina haciéndole daño a la población. Las sanciones sectoriales, las sanciones generales hacen mucho daño, Román, y necesitamos que el país empiece a encontrar ese rumbo, digamos, económico, que además, si entras en el ámbito formal, las medidas
anticorrupción, las medidas de transparencia con recursos de Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, te van también garantizando que esos recursos no se pierdan, que son invertidos en aquello que le hace bien a la población. Entonces, desde el sector energético, es decir, distribución de agua, es decir, realmente necesitamos que se piense en la población y aquello que puede hacerle bien, tanto en esta inversión en lo humanitario como en el ámbito del desarrollo, y sabiendo que estamos paralelamente transitando una situación política sumamente compleja. Así es. Es Feliciano Reina que nos acompaña. Feliciano, hablabas de una mejora 2022, 2023, que ya la situación 2024 es diferente. Uno siente que como que la fábrica de necesidades no para, ¿no? Está en permanente producción. Y uno podría decir, bueno, ¿qué impacto tiene la migración? Porque cifras más, cifras menos, estás hablando de unos 7 a 8 millones de venezolanos que se habrían ido, como si con ellos se fue el problema, como si no quedaran necesidades en el país y como si los que se fueron no las tuvieran también donde sea que hayan llegado, ¿no? Mira, hay allí, Román, y por eso la idea también de que el espacio, vamos a decir, de los derechos económicos, sociales en el país, ambientales, por cierto, que es un tema importantísimo también, puedan ir teniendo avances, ¿no? Esto lo hace, de nuevo, una condición económica que no es necesariamente como a veces se plantea, que si uno toca estos temas de sanciones, bueno, tienes los intereses del empresariado. Eso es interés para todos, porque al final el pequeño productor, el pequeño empresario, los emprendedores, las mujeres que se organizan también en sus comunidades, el apoyo, bueno, depende también del entorno más general, ¿no? El tema de la migración está respondiendo siempre como a dos cosas que ocurren. Una de ciertas zonas en el país con violencia, y tú dices, yo me tengo que ir de aquí porque hay espacios todavía donde eso ocurre, y también por estas situaciones de necesidades no cubiertas, ¿no? Lo dramático, como tú acabas de decir, es que la salida implica para quien se va también sacrificios inmensos. Quizás no estemos viendo todavía algo mayor, porque es verdad que muchas de las personas que se han ido también reportan las dificultades que han vivido. Entonces tú dices, bueno, me lo pienso, ¿no? Pero, por ejemplo, hablaba con una persona amiga que está en Washington y que ha atendido algunas personas, familias venezolanas que están en uno de estos refugios. Y hablando con adolescentes le decían, por ejemplo, que cuando él les preguntaba por el paso del Darién, le dijeron, no, el Darién no es nada. El problema es México, que les tomó 3 meses pasar por México, cayendo en manos de todas estas redes de tratas de personas y qué sé yo. Así que una vez más, lo deseable es que nosotros podamos aquí dentro del país ir avanzando hacia la solución de esos problemas de nuestra población aquí, de ir recuperando condiciones de vida digna y que no sientan que su única salida posible es la migración. Hay un porcentaje que ha, digamos, gastado por completo sus medios de vida. Eso es una realidad también. Entonces dice, bueno, ¿cómo hago? En algún momento tenías el carro para vender, otros grupos tenías entonces, no sé, algunas otras cosas de producción. Eso fue cambiando severamente y quedaron con esos medios de vida agotados. Pero de nuevo, en ese momento de una cierta flexibilización, unas licencias, empieza a circular recursos dentro del país, eso va como cayendo en cascada y entonces permite esa mejora, aunque no sea sustancial como la que hace falta, pero empiezas a generar condiciones e incluso dentro de ellas, Román, una para mí muy importante es como que, ¿sabes qué? Oye, sí, esto me genera esperanza, sí puedo manejarme aquí, sí está empezando, tú sabes, como a fluir un poco, ¿no? Ese arroyo que después ojalá se convierta en río. Así será lo de México, que llega a minimizarse lo del Darién, ¿no? Así es grave será, así ¿no? es, Román, impresionante. Feliciano, en los segundos apenas que nos quedan, me queda muy claro a mí que sigue siendo indispensable una solución política en Venezuela para poder atender el fondo de esta situación que bien has descrito. ¿Qué llamado a hacer desde organizaciones como las que tú representas como defensor de los derechos humanos
a los distintos actores políticos en nuestra sociedad, ahora cuando además se discute esta ley que toca directamente la labor de las ONG? ¿Qué último llamado hacer en estos segundos? Mira, yo creo que Román, en ningún momento podemos quitarle el valor a la palabra, a la posibilidad de sentarse a dialogar y teniendo siempre como fondo de la conversación a esta población venezolana a la que nos estamos refiriendo, tanto la que está en el país como la que ha visto como necesario migrar, desde allí plantearse soluciones. Yo creo que, vamos a decir, hay algunos temas que van a ser muy difíciles al ponerlos sobre la mesa, 28 de julio y tal, pero si podemos por momentos poner sobre la mesa este tema humano del país, que es esencial, yo sí creo que es posible a partir de allí retomar, por ejemplo, lo que empezó a pasar en México, que fue tan importante. Hay una labor que creo que fue fundamental de posibilidades de conversación entre los distintos sectores, y yo sí creo allí, Román, que ahora que estamos pues viendo otra vez la complejidad, las voces de otros actores, de organizaciones, de las personas, de comunidades, tienen que ser escuchadas, tiene que trascender el espacio, vamos a decir, solamente de actores políticos y tomar en consideración voces diversas que pueden entonces poner sobre la mesa estos temas y decir, ya va, no nos desviemos. Hay un drama que hay que resolver político, efectivamente, pero esto es urgente, esto es hoy, ¿qué hacemos? Soluciones concretas. Feliciano, gracias por esta visita. Gracias. Muy amable, siempre. Feliciano Reina, defensor de derechos humanos, presidente de la Organización Acción Solidaria, miembro del Foro Cívico. 7:38, pausa y volvemos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.